Pero mucho más grande. So Dr. Mantell concluded that this was from a previously unknown type of reptile. El Dr. Mantell concluyó que se trataba de un tipo de reptil hasta entonces desconocido. And popularized an age of giant reptiles. Y él fue el que hizo popular la idea de una era de reptiles gigantes. Now the actual word dinosaur, meaning terrible lizard, was first used in 1841 by Sir Richard Owen. El señor Richard Owen fue el primero que utilizó la palabra dinosaurio, que significa lagarto terrible o lagarto enorme. But none of these people, however, were the first to discover dinosaurs or to name them. Sin embargo, ninguna de estas personas fueron los primeros en descubrir dinosaurios ni en ponerles nombre. The first person to discover dinosaurs was the first person who ever lived, Adam. La primera persona que descubrió a los dinosaurios fue la primera persona que vivió, Adán. And Adam didn't just find bones. Y Adán no encontró huesos, nada más. He observed and named real live dinosaurs. Él observó y dio nombre a dinosaurios reales. According to Genesis, God created land animals and humans on the sixth day of creation. Según Génesis, Dios creó a los animales de la tierra y a los seres humanos en el día sexto de la creación. So the first dinosaurs and the first people came into existence within hours of each other. De modo que los primeros dinosaurios y las primeras personas llegaron a existir a solo horas de diferencia. Now, sea-dwelling dinosaurs, what we call plesiosaurs, los plesiosauros o dinosaurios que habitan el mar, would of course been created on day 5. Tendrían que haber sido creados, por supuesto, en el día 5. When, according to Genesis 1:21, donde según Génesis 1:21, it says God created the great creatures of the sea. Dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. And every living thing within which the water teems. Y todo ser viviente de los cuales están llenas las aguas. But Adam and all land creatures were made on day 6. Pero Adán y todas las criaturas terrestres fueron creados en el día sexto. Thus, Genesis 2, verses 19 and 20 says, así, Génesis 2, versículos 19 y 20 dice: y el Señor Dios tomó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. We don't know what Adam chose to call dinosaurs and other animals. No sabemos cuáles fueron los nombres exactos que Adán le dio a los dinosaurios y a otros animales. But it's clear that he saw them and gave them names. Pero es claro que los vio
y les dio nombre. Now, if you believe all this, you will be called a dinosaur yourself. Ahora, si tú te atreves a decir que crees estas cosas, tú mismo vas a ser llamado dinosaurio. You'll be called naive, uneducated, Te van a llamar ingenuo, no educado, and monstrously behind the times. y como una persona que está atrasada en el tiempo. You will be accused of believing in a fairy tale. Se te acusará de creer cuentos de hadas. After all, most museums and movies, Después de todo, la mayoría de los museos y películas, textbooks and teachers, libros de texto y maestros, following the lead of accepted scientific research, siguiendo el liderazgo de la investigación científica aceptada, say something quite different. dicen algo muy diferente. They say that dinosaurs evolved about 235 million years ago, Dicen que los dinosaurios evolucionaron hace alrededor de 235 millones de años and died out about 65 million years ago, y que perecieron hace 65 millones de años, long before the appearance of people. mucho antes de que aparecieran las personas. No wonder then that dinosaurs have been used, Con razón se han utilizado a los dinosaurios, probably more than anything else, probablemente más que cualquier otra cosa, to get children and adults to think in terms of evolution over millions of years. para que los niños y los adultos piensen en términos de evolución a lo largo de millones de años. Some people treat the alleged dates for dinosaurs as facts that are more sure and important than documented dates of major historical events. Hay personas que tratan las fechas las supuestas fechas de la vida de los dinosaurios como si fuesen hechos con más peso que las fechas documentadas que tenemos en nuestra historia. They probably don't know anything about the great Protestant Reformation begun in 1517. Quizá no saben absolutamente nada de la reforma protestante que inició en 1517, But they know for sure that dinosaurs died out 65 million years ago. pero con toda seguridad saben que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. So speculation based on bones Entonces hay una especulación con base a esos huesos ranks above the written records of important history. que está por encima de los registros históricos en importancia. Sorry, that's in English. Genesis is a written record of history. El Génesis es un registro histórico. Contrary to what some people may tell you, Contrario a lo que muchos podrían decirte, even some theologians, incluso algunos teólogos, Genesis is not written as poetry. Génesis no es un libro poético, It's not like the book of Revelation, apocalyptic, no es apocalíptico como el último libro de la Biblia, to be read symbolically, que debe leerse de manera simbólica, but like the rest of the Old Testament historical books as historical prose. sino que como el resto de los libros históricos del Antiguo Testamento, Génesis es un libro histórico. There it tells us that Adam named all the animals, Ahí nos narra que Adán puso nombre a todos los animales, including dinosaurs, incluyendo a los dinosaurios, and lived with them in a perfect sinless world. y vivió con ellos en un mundo perfecto y sin pecado. As Genesis 1:30 tells us, Como nos dice Génesis 1:30, all animals, so this would include the dinosaurs, toda bestia de la tierra, esto tiene que incluir a los dinosaurios, lived on vegetation. vivían de vegetación. There were no meat eaters, No había carnívoros, no bloodshed, no había derramamiento de sangre, no death, no había muerte, until Adam disobeyed God hasta que Adán desobedeció a Dios and brought himself and all creatures under the curse of death. y se trajo a sí mismo y a todas las criaturas bajo la maldición de la muerte, As Romans 8, verse 20 and 21 also tells us. como también nos dice Romanos 8, 20 y 21. That means that all the fossils, Eso quiere decir que todos los fósiles, dinosaurs and otherwise, de dinosaurios y de cualquier otro animal, came from creatures that died after Adam sinned. tienen que venir de criaturas que murieron después del pecado de Adán, Because there was no death. porque antes no había muerte.
and thus no fossils before Adam's sin. y por lo tanto no podía haber fósiles antes de la caída de Adán. Furthermore, the Bible makes it clear that the world is not millions, Además, la Biblia deja muy claro que el mundo no tiene millones, but only thousands of years old. sino solo miles de años de existir. The fact is, dinosaur bones are not at all at odds with the Bible. El punto es que estos huesos de dinosaurio no contradicen la Biblia para nada. Many people date them as millions of years older than humans. Mucha gente dice que tienen fechas de millones de años anteriores a los seres humanos. But are those dates certain? Pero, ¿qué tan ciertas son esas fechas? One evolutionist says, Un evolucionista dice lo siguiente: everybody knows fossils are fickle. todo mundo sabe que los fósiles no son de fiar. Bones will sing any song you want to hear. Los huesos van a tocar la canción que tú quieras que toquen. Indeed, even when that song is disastrously out of tune with the facts. Incluso cuando esa canción está completamente fuera de tono con los hechos. Let's start with some facts you won't find in most museums or textbooks. Empecemos con algunos hechos que no encontrarás en la mayoría de los museos ni en los libros de texto. The first is that most dinosaur fossils still contain original bone. Lo primero es que la mayoría de los huesos de dinosaurio todavía, de los fósiles de dinosaurio, todavía contienen hueso original. And as we'll soon see, bone that doesn't look or smell very old. Y como veremos pronto, son huesos que no parecen ni huelen como si fuesen tan viejos. Just recently in Grand Prairie, Alberta, Recientemente en Alberta, en Grand Prairie, not far from where I live, no muy lejos de donde yo vivo, the actual skin of a hadrosaur dinosaur was discovered. se descubrió la piel de un hidrosaurio. This is not a fossil of No. skin. This is the actual skin, the actual hide. No estamos hablando de un fósil de la piel, estamos hablando de la piel misma. One expert speaks of dinosaur bones that, quote, cannot be distinguished from modern bone. Hay un experto que dice que hay huesos de dinosaurio que no se pueden distinguir de huesos modernos. He went on to say that some dinosaur bones found in Alaska Y dijo que algunos huesos de dinosaurio que se encontraron en Alaska look and feel like old cow bones. se sienten como huesos viejos normales de vaca. In fact, some dinosaur fossils smell like they are still rotting. De hecho, algunos fósiles de dinosaurio huelen como si todavía estuviesen en proceso de descomposición. Responding to a comment from a colleague regarding the distinctly cadaverous odor coming from a fossil being examined in Montana, En Montana, describiendo ese olor que viene particularmente de los fósiles, un hombre dijo lo siguiente: paleontologist Jack Horner was quoted as saying, el paleontólogo Jack Horner. "Oh yes, all Hell Creek bones smell." Ah, sí, todos los huesos de Hell Creek apestan. So ingrained, however, is the notion among paleontologists Sin embargo, entre los paleontólogos está tan grabada esa idea that dinosaur bones must be millions of years old de que los huesos de dinosaurio tienen que tener millones de años, that even the smell of death doesn't register with them, que incluso ese olor a muerte no les hace pensar nada, despite the evidence being right underneath their noses. a pesar de que la evidencia en este caso está justo frente a sus narices. In the mid-1990s, Dr. Mary Schweitzer, a student of this famous paleontologist just mentioned, A mediados de los 1990, la doctora Mary Schweitzer, una estudiante de este famoso paleontólogo que acabamos de mencionar, made a startling discovery. descubrió algo sorprendente. It happened when she was studying thin sections of T-Rex bones. Estaba estudiando fragmentos de hueso de tiranosaurio Rex At Montana State University. en la Universidad Estatal de Montana. Then, as she describes it, Y luego, según ella lo describe, the lab filled with murmurs of amazement, el laboratorio se llenó con susurros de sorpresa, for I had focused on something inside the vessels that none of us had ever noticed before. porque me había enfocado en el microscopio en algo dentro de los vasos que nunca antes habíamos visto. Tiny round objects, translucent red with a dark center. Había unos objetos redondos, pequeños, translúcidos, con un centro rojo.
Then a colleague took one look at them and shouted, Un colega se acercó al microscopio y después de ver gritó, "You've got red blood cells. You've got red blood cells." son glóbulos rojos, tenemos glóbulos rojos. Proven decay rates rule out the survival of such a thing for millions of years. Algo así, los glóbulos rojos no podrían sobrevivir millones de años fosilizados. As Schweitzer, one who believes in the long age paradigm herself, said, Como dijo Schweitzer, ella misma cree que la Tierra es muy, muy, muy vieja. if you take a blood sample and you stick it on a shelf, Si uno toma una muestra de sangre y la mete en un librero, o en un librero, en un mueble, you have nothing recognizable in about a week. alrededor de una semana después no se puede reconocer qué era. So why would there be anything left in dinosaurs? Así que, ¿cómo podría haber glóbulos rojos en huesos de dinosaurio? Why indeed, unless of course they haven't been extinct millions of years after all. Excepto que no hayan estado extintos durante millones de años después de todo. Even worse, Schweitzer then demonstrated that hemoglobin, the oxygen-carrying protein that gives red blood cells their color, had also survived surprisingly well. También se dio cuenta de que la hemoglobina, que es la proteína que carga el oxígeno y que le da ese color rojo a las células, a los glóbulos rojos, también había sobrevivido dentro de este fósil. But then in 2005, Pero luego, en el 2005, she announced a further sensational discovery in a different T-Rex bone. anunció un descubrimiento aún más sorprendente en un hueso de Tiranosaurio Rex. There she found Allí encontró soft tissue, tejido blando, including transparent branching blood vessels, incluyendo vasos sanguíneos dentro del tejido, en medio del tejido, that were still elastic and containing red blood cells. que todavía tenían su elasticidad y contenían glóbulos rojos. 2 years later, Schweitzer found collagen in a T-Rex bone. 2 años después encontró colágeno dentro de un hueso de Tiranosaurio Rex. And then in a hadrosaur bone, Y luego en un hueso de hidrosaurio, which was supposedly much older. que se suponía que era mucho más viejo. Analysis of collagen stability shows that it could last only 15,000 years at the outside, Se cree que el colágeno solamente puede sobrevivir 15,000 años at 20 degrees Celsius. si se mantiene a 20 grados Celsius. And dinosaurs are supposed to have lived in a warm climate. Y se supone que los dinosaurios vivieron en un clima caliente. And since that time, they've opened up more T-Rex bones and discovered the same thing Mary Schweitzer has found. Desde entonces han abierto más huesos de Tiranosaurio Rex y han encontrado cosas similares a estas que encontró la doctora Schweitzer. Now, in spite of the evidence of real science, A pesar de esta evidencia verdaderamente científica, the power of the evolutionist paradigm el persists. poder del paradigma evolutivo persiste. In fact, Dr. Schweitzer's own reaction to what she found provides the perfect example of how one's own bias determines the interpretation of the evidence. De hecho, la misma reacción de la doctora Schweitzer demuestra cómo muchas veces nuestra propia parcialidad condiciona cómo reaccionamos ante la evidencia. As she says, it was exactly like looking at a slice of modern bone. Como ella misma dijo, era como ver un pedazo de hueso moderno. But of course, I couldn't believe it, she says. Pero por supuesto, dijo ella, no lo podía creer. I said to the lab technician, Le dije al técnico del laboratorio, these bones are, after all, 65 million years old. si estos huesos tienen 65 millones de años, How could blood cells survive that long? ¿cómo pueden sobrevivir los glóbulos rojos tanto tiempo? She should have said, Lo que debió haber dicho es, this looks like modern bone. estos parecen huesos modernos. I have seen blood cells and detected hemoglobin. He visto glóbulos rojos y he visto hemoglobina. And real chemistry shows they can't survive for 65 million years. Y la química demuestra que estas sustancias no pueden sobrevivir 65 millones de años. I don't see millions of years in my lab. No veo millones de años en mi microscopio.
So maybe that is the wrong premise. Así que quizá estoy partiendo de una premisa equivocada. Again, after she found elastic blood vessels and other soft tissue, Después de haber encontrado el tejido suave y esos vasos sanguíneos elásticos todavía, a report quoted her as follows. se le cita en un informe diciendo lo siguiente: It was totally shocking. fue completamente sorprendente. I didn't believe it until we'd done it 17 times. No lo podía creer hasta que lo hicimos 17 veces. So how does she explain what was clearly and scientifically true? Entonces, ¿cómo explica ella algo que era claramente científicamente veraz? Well, rather than rejecting her long-age beliefs, En lugar de rechazar su preconcepción de una tierra vieja, she postulated, quote, unknown conditions postuló la idea de que hubo condiciones desconocidas that have allowed these structures to survive for millions of years. que permitieron que estas estructuras sobrevivieran millones de años. Conditions totally unknown to science Condiciones completamente desconocidas para la ciencia, that must have persisted for millions of years. que tienen que haberse dado por millones de años. Sounds like a little bit of a fairy tale itself. A mí eso me suena como un cuento de hadas. So entrenched is the evolutionary paradigm in the scientific community Está tan arraigado este paradigma evolutivo en la comunidad científica that it soon became known that Dr. Schweitzer was having a hard time trying to get her results published in scientific journals. que la misma doctora Schweitzer estaba teniendo dificultades para que publicaran sus hallazgos en las revistas científicas. I had one reviewer tell me that he didn't care what the data said. Uno de los que editaba me dijo que no le importaba qué decía la información, los datos registrados. He knew that what I was finding wasn't possible. Sabía que lo que ella estaba encontrando no era posible. I wrote back and said, well, what data would convince you? La doctora le escribió y le dijo, bueno, ¿qué datos te puedo dar que te convenzan? And he said, none. Y él dijo, ninguno. 10 years prior to Schweitzer's discovery, 10 años antes del descubrimiento de Schweitzer, Nobel Peace Prize winner Sir Fred Hoyle el señor Sir Fred Hoyle, ganador del Premio Nobel de la Paz, said this: dijo lo siguiente: science today is locked into paradigms. la ciencia hoy día está encerrada en paradigmas. Every avenue is blocked by beliefs that are wrong. Cada avenida está cerrada por creencias equivocadas. And if you try and get anything published by a journal today, Y si tratas de lograr que te publiquen algo en alguna revista hoy día, you will run up against a paradigm, chocarás con un paradigma and the editors will turn it down. y los editores lo rechazarán. So do you still think, or does anybody think, that evolution is only about science? ¿Creen ustedes todavía que la evolución se trata de pura ciencia? Not all dinosaur bones, however, appear so fresh. Sin embargo, no todos los huesos de dinosaurios dan esa apariencia tan fresca. Some are like stone. Algunos son como piedras. Wouldn't that take an enormous amount of time to happen? ¿No se necesitaría muchísimo tiempo para que el hueso se convierta en piedra? Well, not necessarily. No necesariamente. The bone material itself doesn't turn to stone. El material del hueso en sí mismo no se convierte en piedra. Rather, rock minerals are deposited into all the spaces within the original bone. Sino que en el espacio que ocupaba el hueso original empiezan a depositarse minerales poco a poco. And as even evolutionists will admit, Y como te van a admitir incluso algunos evolucionistas, the amount of time it takes for a bone to become completely mineralized para que un hueso se mineralice completamente, is highly variable. el tiempo que tiene que pasar es muy variable. In fact, it can happen rapidly. De hecho, puede ocurrir muy rápidamente. Modern bones that fall into mineral springs can become mineralized within a matter of days. Cuando un weeks. hueso cae en un depósito mineral, se puede mineralizar en cuestión de semanas. So where does the idea that dinosaur bones are millions of years old come from? Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que los huesos de dinosaurio tienen millones de años de existir? At least in terms of any support for such an idea. Por lo menos, ¿dónde se apoyan para sostener esa idea?
Well, at bottom, it comes from the idea, or rather faith, Básicamente viene de la idea, llamémosle de la fe o creencia, that if evolution is true, que si la evolución es cierta, and since it's believed to be true, y como se cree que es cierta, that must have taken millions, if not billions, of years for gradual changes entonces se requerirían millones, sino billones de años para que estos cambios graduales in simple one-celled organisms en organismos simples, unicelulares, to have progressed to what we see in the fossil record, hayan progresado hasta llegar a lo que vemos en el registro fósil, including dinosaurs. incluyendo dinosaurios. But what kind of scientific rationale was put forward to substantiate this? Pero ¿qué línea de pensamiento se utilizó para sustanciar o sustentar esta idea? Originally, in the 1800s, evolutionist geologists joined with evolutionist biologists Originalmente, en los 1800, los geólogos evolucionistas se unieron con los biólogos evolucionistas to construe what is called the geologic column. para construir lo que ellos llaman la columna geológica. This is the idea that different levels of rock Es la- containing fossils Es la idea de que diferentes capas de piedra que contienen fósiles were formed in different eras of Earth's history. se formaron en eras diferentes de la historia de la Tierra. Thus, they arranged the Earth's strata Entonces esta gente organizó las capas de la Tierra according to the kinds of fossils they contained. según los tipos de fósiles que contenían. So, simpler fossils presumed to have evolved first, Entonces los fósiles más simples, de organismos más simples, se cree que evolucionaron primero. were put on the bottom of the column, Por lo tanto tienen que ir en la parte más baja de la columna. while strata containing more complex forms, Mientras que las capas que tienen formas más complejas, presumed to have evolved later, que tienen que haber evolucionado después, were placed toward the top of the column. se colocan en la parte superior de la columna. As it's been observed, Como se ha observado ya, the entire geologic column was founded and built on the assumption that organic evolution was a fact. la columna orgánica en su totalidad se creó sobre la presuposición de que la evolución de seres menos complejos a más complejos es un hecho, una verdad. But this fact is a blatant example of circular reasoning. Pero este hecho es un ejemplo de razonamiento circular. The only basis for placing rock formations in chronological order La única base que tienen para colocar esas formaciones rocosas en orden cronológico is their fossil content. es el contenido de sus fósiles. The only justification for assigning fossils to specific time periods Y la única justificación que tienen para asignar a estos fósiles periodos de tiempo específicos in that order en ese orden is the assumed evolutionary progression of life. es la presuposición de la vida que avanza evolutivamente. In turn, the only basis for biological evolution Y la única base que tienen para probar esta idea de evolución is the fossil record so constructed. es el registro fósil que ellos mismos construyeron sobre esa presuposición. In other words, the assumption of evolution is used to arrange the sequence of fossils En otras palabras, asumen la evolución para organizar el registro fósil then the resultant sequence is advanced as proof of evolution. y luego el registro fósil lo utilizan como prueba para la evolución. So the primary evidence for evolution is the assumption of evolution. Entonces, la evidencia primordial para creer en la evolución es la presuposición de que la evolución es verdad. You need to understand that nowhere in the world does the geologic column actually occur. Es importante entender que esa columna geológica no aparece en ninguna parte del mundo, no está completa en ninguna parte del mundo.
It's simply an ideal series of geological systems No es más que un sistema ideal creado por los geólogos that exist only in the minds of evolutionary geologists. que existe solamente en sus cabezas. Now, in actuality, the column contradicts itself repeatedly. De hecho, en la realidad, si observamos la realidad, esta columna se contradice a sí misma constantemente. We actually find many times less complex types of creatures up above and more complex down below. Encontramos criaturas más complejas abajo y criaturas menos complejas arriba. And there are ingenious attempts to try and explain all this. Y se ponen muy ingeniosos tratando de explicar esas contradicciones. Called reworked specimens or drops in the fossils from above, down below. Especímenes reconstruidos o caída de los fósiles de la parte superior a la parte inferior. Now, though we'll consider this in more detail later, the existence of numerous contemporaneous human and dinosaur footprints Ahora, esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero existen huellas de humanos y dinosaurios que son contemporáneas, como la que vemos en la imagen. are just one example of why the chronology of the geologic column is seriously in error. Y esto es solo un ejemplo de cuán equivocada está la cronología de esa columna geológica. So do what we call polystrate fossils in rock formations. También tenemos fósiles polistrato en las formaciones rocosas, o sea, fósiles que están en varias capas al mismo tiempo, que cubren varias capas, Which we'll look at later. los cuales veremos más adelante. But now you might say, what about radiometric dating? Y entonces uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con el sistema de fechado radiométrico? Doesn't that show that rocks and their fossils have been around for millions of years? ¿No es cierto que cuando ellos sacan las fechas demuestran que los fósiles han estado por miles de años? Well, first you need to know that radiometric dating was developed long after the idea of the geologic column and its long ages. Primero tenemos que entender que este método radiométrico para medir fechas se creó después de que se asumiera la existencia de la columna geológica. That means there was no objective basis for its formulation in the first place. Significa que su creación no fue objetiva para empezar. Secondly, it means that any attempts to provide such an objective basis En segundo lugar, esto significa que cuando se ha tratado de proveer un fundamento científico, would necessarily be developed in the context of a strong bias to do so. habría que hacerlo, habría que presentarlo en medio de un contexto que, como ya vimos, está muy parcializado y no permitiría que tal sistema se desarrolle. The most famous radiometric method is carbon-14 dating. El más famoso es el método de carbono 14. ¿Cuántos lo han escuchado? Carbono 14. Contrary to what most people think, this method only deals with a few thousands of years, not millions. Contrario a lo que muchos piensan, este método solo habla de miles de años, no habla de millones de años. This method is based on the fact that after death, Se basa en el hecho de que después de la muerte a certain carbon in all living things, hay un elemento de carbono en todos los seres vivos, known as carbon-14, conocido como carbono 14, which is radioactive, el cual es radioactivo. breaks down. Este se empieza a descomponer después de la muerte. Now, knowing that the half-life of carbon-14 is 5,700 years, roughly, Sabiendo que la vida media del carbono 14 es de 5.730 años, a half-life means the amount of time it takes for half of that carbon to disappear. es decir, esto es lo que se necesita para que desaparezca la mitad de ese carbono, 5.730 años. On that basis, we can supposedly calculate how long a living thing has been dead. Con eso en mente, supuestamente se puede calcular cuánto tiempo ha estado muerto un ser, By the amount of carbon-14 that still remains. según la cantidad de carbono 14 que todavía tiene ese cuerpo.
This means that after 36 half-lives or 200,000 years, Después de 36 medias vidas o 200,000 años, there should be no way for any carbon-14 to still be present. no debería haber ni rastro de carbono 14 después de 200,000 años. And yet it has long been known that fossils allegedly much older than that show detectable carbon-14. Y sin embargo se sabe, entre comillas, que los fósiles de dinosaurio tienen 65 millones de años como mínimo. For example, fossil wood from Upper Permian rock layers Otros fósiles, como el fósil este fósil es de árbol, es un árbol fosilizado, has been found with carbon-14 still present. tiene todavía carbono 14 y se supone que es muy anterior. This is a real problem if, as evolutionists claim, Esto es un problema porque si es cierto lo que dicen los evolucionistas, these rock layers are really 250 million years old. entonces estas capas de piedra deberían tener 250 millones de años de existir. In fact, no coal has been found De hecho, no se ha encontrado carbón that lacks carbon-14. que no tenga carbono 14, carbón, el material que usamos para Ev- hacer fogatas. Even though this fossil fuel is supposedly hundreds of millions of years old. Todo carbón tiene carbono 14 y se supone que el carbón tiene más de cientos de millones de años de existir, según los evolucionistas. In 2003, Dr. John Baumgartner tested a diamond like this from what's called pre-Cambrian strata. En el 2003, el doctor John Baumgartner probó este diamante que se encontró en una capa llamada precambriana. Which evolutionists dated at more than 600 million years old. Y los evolucionistas dicen que tenía 600 millones de años o más. However, the level of carbon-14 in this diamond Sin embargo, el nivel de carbono 14 en este diamante was 100 times more than the minimum amount that the instrument is normally able to detect. era 200, 100 times. era 100 veces más que el mínimo que puede detectar el aparato que se utiliza para medir carbono 14. This South African diamond was formed some 200 kilometers deep in the Earth's mantle. Se formó a 200 kilómetros de profundidad del manto de la Tierra. The diamond's carbon-dated age of less than 58,000 years Y su fecha era menos de 58,000 años. is thus an upper limit for the age of the whole Earth. Por lo tanto, nos da un límite para la edad de la Tierra. Es lo más antiguo que se conoce. This is powerful evidence the physical Earth itself is only thousands as opposed to billions of years old. Es una prueba bastante fuerte de que la Tierra solo tiene miles de años y no millones de años, como dicen. Now, it should be as interesting as it is revealing Debe ser interesante igual que revelador to note that carbon-14 dating is never used on dinosaurs. saber que este sistema de fechado carbono 14 nunca se utiliza en dinosaurios. Why not? ¿Por qué no lo usan? Because it's assumed that they are millions, Porque- not mere thousands of years old. Porque se asume que los dinosaurios tienen millones de años y este método solo mide miles de años, entonces ni siquiera se molestan. Here, however, is an actual report from a secular lab that dated samples of a hadrosaur dinosaur bone. Sin embargo, un laboratorio hizo fechado de unos huesos de dinosaurio, The lab wasn't told that this was a dinosaur bone. pero al laboratorio no le dijeron que eran huesos de dinosaurio. The results were exactly what would be expected and predicted based upon the biblical view of history. Y los resultados fueron exactamente los que se habrían esperado desde una perspectiva bíblica. The dinosaur bone contained carbon-14, El hueso de dinosaurio contenía carbono 14, indicating that it cannot be millions of years old, indicando que no podía tener millones de años, only thousands at most. solo miles, cuando mucho. One of the figures puts it as plus or minus at 2,000 and so years. Aparece ahí como más o menos 2000 años aproximadamente.
Okay, but what about other radiometric methods used to give ages of millions or billions of years for rocks? Hay otros métodos radiométricos que se utilizan para sacar fechas de millones de años de rocas. These techniques, unlike carbon dating, Estas técnicas, a diferencia del carbono 14, mostly use the relative concentrations of parent and daughter products in radioactive decay chains. utilizan la concentración que se conoce o el ritmo de decaimiento de un elemento madre o un elemento primario a un elemento hijo o un elemento secundario. For example, when the radioactive element potassium 40 decays, Por ejemplo, cuando el potasio 40 decae o se descompone, it turns into argon 40. se convierte en argón 40. When uranium 238 decays, Cuando el uranio 238 se descompone, it decays into lead. se convierte en plomo. And there are other elements that do the same, Y hay radioactive elements. otros elementos radioactivos que hacen esto mismo. Thus, knowing the half-life for uranium, for instance, Entonces, si sabemos cuál es esa vida media del uranio, por ejemplo, or the amount of time it takes for half of a sample of uranium to decay into lead, o la cantidad de tiempo que se necesita para que la mitad del uranio se convierta en plomo, we can determine, so it is thought, podemos determinar, según dicen ellos, the age of a particular rock. la edad de una piedra. Now, bear in mind that this method can only be used for igneous rocks, Ahora, este método solo funciona con rocas ígneas, like magma that solidifies from a volcano and so forth. como el magma que se solidifica cuando sale de un volcán o cosas así. And so give the time since their solidification. Y entonces nos da el tiempo que ha transcurrido desde que se solidificó. Doesn't work for metamorphic or sedimentary rock. No funciona con otros tipos de rocas metamórficas o sedimentarias. So how reliable is this method? Entonces, ¿qué tan confiable es este método? Well, although isotope concentrations or ratios can be measured Aunque se pueden medir estas concentraciones isotópicas very accurately, con mucha precisión, con bastante precisión, you need to understand that these ratios of parent and daughter materials hay que entender que estas proporciones del elemento padre o madre al elemento hijo are not dates. no son fechas. In addition, you need to be aware of at least 3 great and improvable assumptions Además, hay 3 presuposiciones que se toman, de las cuales tenemos que ser conscientes that need to be in place y tienen que ocurrir for such a method to be plausible. para que un método como este funcione realmente. You see in the first hourglass on the left, En el primer reloj de la izquierda the parent and daughter elements. tenemos el elemento padre y el elemento hijo. Say the parent element is uranium. Digamos que el padre es uranio When it decays, it turns into the daughter element, lead. y cuando se descompone se convierte en plomo, el elemento hijo de abajo. But in the next hourglass to the right, En el siguiente reloj de arena a la derecha you have a great assumption. That tenemos una presuposición importante. you need to assume, for example, that there was no daughter isotope present at the start. Para utilizar este sistema de medida hay que presuponer que el elemento hijo, que no había nada del elemento hijo cuando empezó el proceso. Or that you know how much there was to begin with. O que sabes exactamente cuánto había del elemento padre. In the third hourglass to the right, En el tercer reloj you need to assume that the rate of decay has always been constant. tenemos que asumir que el ritmo de descomposición ha sido constante todo el tiempo, durante millones de años, Which you cannot. lo cual no se puede asumir. Third, you need to assume that the system was closed or isolated. Y en tercer lugar, tendrían que asumir o presuponer que el sistema es un sistema cerrado o aislado, So that no parent or daughter isotopes were either lost or added through what's called leaching. de modo que no se podría ni añadir ni restar elemento padre durante todo el proceso. Eso en la naturaleza simplemente no ocurre. Now, unfortunately for long age theorists, Desafortunadamente para los
que creen en la edad, en la tierra vieja. But happy for us, Pero para bien nuestro, this method of testing the age of igneous rocks este método para probar la edad de las piedras ígneas, can be tested itself el mismo método se puede probar. against rocks whose ages we know. Si tenemos rocas que sabemos cuánto tiempo tienen de haber sido formadas. For example, Hawaiian lava flows, shown here, Por ejemplo, estos son corrientes de lava en Hawái. known to be less than 200 years old, Se sabe que no tienen más de 200 años de existir. have been dated by the potassium-argon method Se ha utilizado el método de potasio-argón para medir estas corrientes. at up to 3 billion years old. Y nos dan registros de hasta 2 billones de años. And this is not what we call an anomaly. Y esto no es una anomalía. Recent dating of 5 historical lava flows from Mount Ngauruhoe in New Zealand Del monte Ngauruhoe en Nueva Zelanda se han medido también corrientes de lava recientemente. give dates ranging from 250,000 to 3.5 million years. Y las fechas que dan son de 250,000 a 3.5 millones de años. Y están ocurriendo recientemente. Moreover, different dating techniques give different dates. Más aún o peor aún, si se utilizan diferentes métodos, van a aparecer diferentes fechas, muy diferentes. Though they should, if they are objective and reliable, of course, agree. Pero si son objetivos y si son confiables, no deberían contradecirse entre ellos. So fickle, in fact, are the dates provided by radiometric dating methods De hecho, son tan poco confiables estas fechas that the forms issued by radioisotope laboratories que los formularios que se utilizan en los laboratorios donde hacen esas medidas, cuando uno lleva un elemento para que lo midan, for submission with samples to be dated, commonly ask how old the sample is expected to be. tienden a preguntar en el formulario cuánto espera usted que tenga este pedazo de fósil o esta piedra, cuánto cree usted que tiene de existir. That's like stepping on a scale and the person saying, well, how heavy do you think you are? Es como subirse a una romana y que la romana le pregunte ¿cuánto cree usted que pesa? Would you trust the scale? ¿Le confiaría usted en esa romana? If the techniques were absolutely objective and reliable, Si las técnicas fueran realmente confiables, such information wouldn't be necessary. no sería necesario preguntar eso en los formularios. Presumably, the laboratories know that anomalous dates are common. Los laboratorios saben que se dan fechas anómalas, que eso es común. And so they need some check on whether they have obtained a good date. De modo que necesitan algo con que comparar a ver si están teniendo un resultado como el que esperaban. So uncertain is radiometric dating that one candid evolutionist says, De hecho, un evolucionista bastante honesto dice acerca del método radiométrico. the age of our globe is presently thought to be some 4.5 billion years old, Se cree que nuestro planeta tiene unos 4.5 billones de años, based on radio decay rates of uranium and thorium. basándose en los ritmos de descomposición del uranio. Such confirmation, however, may be short-lived. Sin embargo, esta confirmación puede que no dure mucho tiempo. There have been in recent years the horrible realization that radio decay rates are not as constant as previously thought. Recientemente nos hemos dado cuenta de la terrible realidad de que estos ritmos de descomposición no son tan constantes como antes creíamos. Nor are they immune to environmental influences. Y tampoco son inmunes a intervenciones o influencias circunstanciales. And this could mean, he continues to say, Y continúa diciendo, esto puede que signifique that the atomic clocks are reset during some global disaster. que los relojes atómicos en algún desastre global pueden como resetearse. And events which brought the Mesozoic or dinosaur age to a close Y los eventos que hicieron que terminara la edad de los dinosaurios
may not be 65 million years ago, tal vez no ocurrieron hace 65 millones de años, but rather within the age and memory of man. sino más bien dentro de la generación y en la memoria de los seres humanos. These are the words of an evolutionist saying that the Mesozoic era, when dinosaurs lived, Estamos hablando de un evolucionista que está diciendo que la era mesozoica, que es cuando se supone que vivieron los dinosaurios, could turn out to be the same era in which humans lived. puede ser contemporánea a la era de los seres humanos. If a worldwide disaster radically altered things. Esto es posible si hubo algún desastre global que pudiera alterar todo. Has there ever been such a worldwide disaster? ¿Ha existido algún desastre global que pudiese alterarlo todo? According to the Bible, there has in fact been more than one. Según la Biblia, ha ocurrido más de uno. The first, after the fall of Adam and Eve, El primero ocurrió después de la caída de Adán y Eva. was the worldwide curse, Ahí ocurrió la maldición sobre el planeta, sobre el mundo. which altered plants to produce thorns and thistles, Alteró las plantas y empezaron a producir espinos y cardos. which caused some animals to become carnivorous, También hizo que algunos animales se volvieran carnívoros and which made every living thing subject to aging and death. y sujetó a todo ser viviente al envejecimiento y a la muerte. Secondly, there was a worldwide flood, Y en segundo lugar, ocurrió un diluvio universal. a catastrophe so stupendous Una catástrofe tan enorme that it radically altered the face of the earth que alteró la faz de la tierra radicalmente and produced fossil deposits y produjo depósitos fósiles in ways that are clearly not happening today. de modos que hoy día claramente no están ocurriendo. These catastrophes involve not only physical forces but divine judgment. Estas catástrofes no solamente muestran fuerzas físicas, sino que son una muestra de juicio divino también. These were events that brought death and decay, Eventos que trajeron muerte y descomposición, affecting perhaps even radioactive decay. que quizá incluso afectaron el ritmo de descomposición radioactivo, And other things used to date dinosaurs. entre otras cosas que hoy utilizan para sacar fechas de dinosaurios. Now, in addition to what's already been said, there are many other evidences which pose a real problem for a several billion-year-old Earth. Además de esto que hemos dicho, hay otras evidencias, otros hechos que proponen o presentan un problema serio para los que creen que la Tierra es muy, muy vieja. For example, it's well known that the Earth's magnetic field has been decaying so fast Por ejemplo, se sabe que el campo magnético de la Tierra se ha estado descomponiendo tan rápidamente that it cannot be more than 10,000 years old. que no puedes tener una edad mayor a los 10,000 años. In the 1970s, Dr. Thomas Barnes noted that measurements since 1835 have shown that the Earth's magnetic field has been decaying at 5% per century. En 1970, el doctor Thomas Barnes notó que las medidas desde 1835 demuestran que el campo magnético de la Tierra se ha estado descomponiendo a un ritmo de 5% por siglo. This means that the current could not have been decaying for more than 10,000 years. Esto quiere decir que no se puede haber estado descomponiendo por más de 10,000 años. Or else at its starting point, its strength would have been large enough to melt the earth. Si hubiese sido así, si tuviese más de 10,000 años, la fuerza que habría tenido el campo magnético entonces habría sido suficiente para derretir el planeta. We have the same thing with helium in the Earth's atmosphere. Lo mismo ocurre con el helio en la atmósfera. Realistic calculations based on available figures Hay cálculos que se han hecho acerca del helio suggest that the amount of time required for the decay processes to have produced the observed helium Se ha calculado que los procesos de descomposición que tienen que haber ocurrido para tener el helio que tenemos hoy día en la atmósfera is approximately, again, only 10,000 years. tiene que haber durado por lo menos o solamente unos 10,000 años. The saltiness of the oceans is another evidence of a young Earth. La salinidad del mar también es evidencia de que la Tierra no es tan vieja. Based on the present rate of salt entering the oceans, Basándonos en la cantidad de sal que entra a los océanos
actualmente, less the amount that escapes, menos la cantidad que no entra al océano, the oceans would have been brought to the point of saturation los océanos habrían estado saturados de sal well before the age of a few million years. mucho antes de que pasaran un millón de años. So again, the earth would appear to be much younger than what we are presently being told. De modo que la Tierra parece ser mucho más joven de lo que nos dicen. Comets are another problem for old age Los theorists. cometas son otro problema para los que creen en la Tierra vieja. Here, the problem for evolutionists is that given the observed rate of the comet's loss of mass every time they come close to the sun or the earth, Debido a la cantidad de masa que pierden los cometas cada vez que se acercan al Sol o cada vez que se acercan a nuestro planeta, and the maximum periods of time possible for sustaining such loss, y la cantidad de tiempo posible que podría haber transcurrido para que sigan existiendo a pesar de esa pérdida, comets could not have been orbiting the solar system for the great amounts of time No. since it was allegedly formed. no puede ser que los cometas hayan estado existiendo y rodeando el universo por todo el tiempo que los evolucionistas creen. Meteoric dust accumulation on the Earth and Moon, El polvo el polvo espacial que se acumula tanto en la Luna como en la Tierra, the gradual slowing of the Earth's rotation, la rotación de la Tierra que cada vez es más lenta, the amount of sediment deposited by such systems as the Mississippi River Delta, la cantidad de sedimentos que depositan sistemas como el delta del río Mississippi, along with the past and present knowledge of human population growth, al igual que el ritmo de crecimiento de la población que se conoce hoy día, are just a few of the many other evidences pointing to a young Earth. son solo algunos de los ejemplos o evidencias que señalan una Tierra joven. So it shouldn't surprise us then that dinosaurs and people not only lived at the same time, but encountered each other No debería regularly. sorprendernos que los humanos y los dinosaurios no solamente vivieron al mismo tiempo, sino que incluso se encontraron, Until fairly recently, at least. y no hasta hace mucho. A few thousand years after creation, as recorded in Genesis 1, Unos cuantos años después, few thousand, yeah. unos miles de años después de que se registra la creación en Génesis 1, The book of Job speaks of two creatures that could easily describe dinosaurs. el libro de Job describe dos criaturas que perfectamente podrían ser dinosaurios. The first is called Behemoth. El primero es Behemoth. In Job 40, verses 15 through 19, God says, now this is just pieces of it, look at the behemoth, which I made along with you, Vean el Behemoth, el cual creé junto contigo, which feeds on grass like an ox. que se alimenta del césped como un buey. What strength he has in his loins. Mira las fuerzas que tiene en sus piernas, What power in the muscles of his belly. el poder en los músculos de su abdomen. His tail sways like a cedar. Su cola se mece como un cedro. His bones are tubes of bronze. Sus huesos son tubos de bronce. His limbs like rods of iron. Sus extremidades como trozos de hierro. He ranks first amongst the works of God. Es el primero de todas las creaciones de Dios. What sort of beast was first in size amongst God's land animals? ¿Qué clase de bestia habría sido la primera entre los animales terrestres de Dios? What had massive bones and a tail like a tree? ¿Qué tenía? Huesos enormes y la cola como un cedro. Especially a tree known for its strength and longevity. Estamos hablando de un árbol, el cedro, que se conoce por su tamaño, por su fuerza y por la cantidad de años que vive. And one of the largest and most spectacular trees of the ancient world. Uno de los árboles más grandes y espectaculares de la tierra antigua. Some say it was just an elephant or a hippopotamus. Algunos dicen que esto está describiendo a un elefante o a un hipopótamo. Well, they're big, but their tails are the size of twigs, Sí es cierto not que massive trees. sí es cierto que son grandes, pero sus colas no son como cedros. Furthermore, unlike the largest of land animals found on the earth today, Además, a diferencia de los animales más grandes que encontramos hoy en la tierra, which can be trapped and killed by man, que pueden ser todos atrapados y pueden ser muertos por los hombres, Job 40:24 describes a creature that defies the possibility of capture. Job 40:24 describe una criatura que desafía
las posibilidades de ser capturada. So Behemoth sounds like one of the huge plant-eating dinosaurs. De modo que Behemoth suena como uno de aquellos grandes dinosaurios herbívoros. The second creature described in Job 41, called Leviathan, sounds even more like a dinosaur. La segunda criatura descrita en Job 41, que se llama Leviatán, suena más todavía como un dinosaurio. As verses 14 and following say, Como dice de los versículos 14 en adelante, who dares open the doors of his mouth, ¿quién abrirá las puertas de sus fauces? ringed about with his fearsome teeth? Alrededor de sus dientes hay terror. His back has rows of shields tightly sealed together. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. Each is so close to the next that no air can pass between. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. They are joined fast to one another. Unidas están una a la otra. They cling together and cannot be parted. Se traban entre sí y no pueden separarse. His undersides are jagged potsherds, leaving a trail in the mud like a threshing sledge. Hold on. Por debajo tiene como tiestos puntiagudos, se extiende como trillo sobre el lodo. Similar to the behemoth, any hope of subduing him is false. Cualquier intento por someter a esta bestia, igual que el behemoth, no tiene éxito. The mere sight of him is overpowering. Solo verla produce terror. Indeed, when he rises up, says verse 25 and 33, De hecho, el versículo 25 y 33 dice que cuando se levanta, the mighty are terrified. los poderosos tiemblan. Nothing on earth is his equal. Nada en la tierra es semejante a él. Interestingly, throughout history Interesantemente, a lo largo de la historia and in various places around the world, y en varias partes del mundo, we find many accounts and even pictures of dinosaurs encontramos muchos registros e incluso imágenes de dinosaurios and their encounters with people. y registros de sus encuentros con personas, Though they are often called dragons, aunque a menudo se les llama dragones, as the founding fathers of paleontology referred to them, como les llamaban los primeros paleontólogos. they are clearly the same creatures that we call dinosaurs today. Claramente son las mismas criaturas que hoy llamamos dinosaurios. And although most people may regard dragons as the stuff of myths and legends, Y aunque muchas personas consideran a los dinosaurios como material de mito y leyenda, the evidence overwhelmingly supports their real and threatening existence La evi- among mankind. la evidencia más bien señala la posibilidad de que realmente existieron en medio de los seres humanos. How do we know that all those stories about dragons are not just legends? ¿Cómo sabemos que todas esas historias o historias sobre dragones no son simples leyendas? First of all, the depictions and drawings of them, Primero, las imágenes, los dibujos de estos dragones, both ancient and not so ancient, tanto antiguos como no tan antiguos, are far too accurate to make this likely. son demasiado precisos como para que sean inventos. What many people fail to realize Lo que muchas personas no logran entender is that the making of accurate reconstructions es que la reconstrucción precisa from mere fossils a partir de meros fósiles is a near impossible feat. es un hecho casi imposible. The history of paleontology shows that it has taken 200 years La histo- of accessible accumulated data. La historia de la paleontología muestra que se han requerido 200 años de información acumulada, Hundreds and hundreds of scientists, cientos y cientos de científicos, thousands of carefully excavated dinosaur skeletons, miles de huesos cuidadosamente excavados, comprehensive classification, clasificaciones comprensivas and applied comparative anatomy y una anatomía comparativa aplicada to finally arrive at the place para por fin lograr where today's reconstructions reconstruir hoy día are probably accurate most of the time. huesos de dinosaurios de manera que es casi precisa casi todo el tiempo. Now look
here on the picture Vean esta at imagen. reconstructions of a megalosaurus Este es un megalosaurio. Las Sí. primeras reconstrucciones depicted by paleontologists in the 1800s en los 1800 hechas por paleontólogos compared with modern reconstructions today. comparadas con la reconstrucción que hacemos hoy día. Do these look like the same kind of dinosaur? ¿Dirían ustedes que es el mismo dinosaurio? Very learned, well-educated paleontologists Los paleontólogos, muy eruditos, muy estudiados de los primeros siglos, thought that on the basis of the fossil found, pensaron que on the basis of the fossils, que con base en los fósiles que habían encontrado, that Megalosaurus looked like the creature on the left. el megalosaurio tenía que verse como la criatura que ven a la izquierda. But today, nobody believes they look like that. Pero hoy día nadie cree que se veían así. With the same fossils, we have reconstructed Megalosaurus and believe he looked like the creature on the right. Hemos utilizado los mismos huesos para reconstruir al megalosaurio y hoy día se reconoce que se veía más como el de la derecha. Now, what would you think if all the depictions from people long ago or a few hundred years ago ¿Qué pensarían ustedes si las representaciones hechas por personas hace cientos de años de este mismo animal never drew dinosaurs looking like the ones on the left, nunca dibujaron dinosaurios como los de la izquierda, but always like the one on the right? sino siempre como el de la derecha? Could the people whose reasonably accurate pictures and description of dinosaurs that we're about to see Estas descripciones e imágenes de dinosaurios que estamos a punto de ver, las personas que las hicieron hace añales, have had more than mere bones to work with? ¿creen que tenían más que simples huesos para poder hacer sus dibujos? Indeed. Ciertamente. They had the advantage of actually seeing them alive. Tenían la ventaja de que de hecho las vieron con vida. Now, the following are just a few examples of dinosaur pictures made by people from various places all over the world. Vamos a ver una colección de imágenes hechas por personas alrededor de todo el mundo. And later on, Son imágenes antiguas. we'll show you the modern reconstruction of what we believe the creature was. Y más adelante vamos a ver la reconstrucción actual de los paleontólogos y cómo ellos creen que esa criatura se veía. And then you en can aquel judge for entonces. yourself how close you think they are. Y juzguen ustedes mismos cuánto se parecen. The first is a carved mastodon carved into a rock La primera es un mastodonte grabado en una piedra in Moab, Utah. en Moab, Utah. If animals as large as mammoths or mastodons lived until fairly recently in North America, Si los animales tan grandes como mastodontes y mamuts vivieron hasta hace poco en América, then why not dinosaurs? ¿por qué no los dinosaurios también? The next petroglyph, as they're called, El siguiente petroglífico, como se les llama, this time near Blanding, Utah, este se encuentra en Blanding, Utah, depicts quite clearly what we would recognize as sauropod dinosaur today. muestra claramente lo que hoy reconoceríamos como un saurópodo. Its age can be no older than the period of the Anasazi Indians who inhabited the area, roughly 150 BC to 1200 AD. Esto no puede ser mucho más viejo que el tiempo en el que vivieron los Anasazi, los indios Anasazi, en esa área. Estamos hablando del año 150 antes de Cristo al año 1200 después de Cristo. Now here, near the border between Mexico and Guatemala, are Aquí- Mayan petroglyphs. Aquí hay un petroglífico maya que se encuentra en México, Carved, entre México y Guatemala. carved between 250 and 900 AD, Esto fue grabado entre el año 250 y el año 900 después de Cristo. picturing what paleontologists have identified as Hipparchosaurus and other figures. Y muestra lo que hoy los paleontólogos llaman un hipacriosaurio.
40 kilometers away is another Mayan site with beautiful murals that are amazingly well preserved. A 40 kilómetros de distancia se encuentra un sitio maya que tiene unos murales hermosos que se han preservado bastante bien. They date between 650 and 850 AD. Entre el año 650 y 850 después de Cristo. Many of the individuals depicted in these murals are shown wearing headdresses with creatures that are readily recognizable. Muchas de las personas en esta imagen tienen unos sombreros de animales que podemos reconocer fácilmente. They include what appears to be jaguars, Allá en la esquina tenemos a uno con un jaguar, fish, un pez and a theropod dinosaur. y un terópodo, un dinosaurio, un terópodo. From the Harari and Chan K cultures of Peru, we see what looks like a protoceratops on a piece of pottery. En Huari, del año 500 al 900 después de Cristo, tenemos en Perú lo que parece ser un protoceratops. And a figurine resembling a Mesosaurus. Y aquí tenemos una figurita que parece un mesosaurio, del año 1000 al 1450 después de Cristo. From the Chimu culture, De la cultura chinú, 900 to 1470 AD. de los años 900 al 1470 después de Cristo, Also from Peru, también del Perú, los chimú. we find this textile buried with a mummy. Tenemos un telar, ¿verdad?, que estaba enterrado junto con una momia, That resembles a Brachylophosaurus. y esto parece un broquilofosaurio. When it comes to Europe, the examples are likewise too numerous to exhaustively illustrate. Esto solo en América. Si pasamos a Europa, tenemos demasiados ejemplos, no podríamos recorrerlos todos. Here are two depictions from the 15th century 15th century Carlisle Cathedral. En la Catedral Carlisle del siglo XV tenemos estos grabados. And a medieval floor in Worcester, England, respectively. Esto, y también un piso, eso es como una cerámica de un piso en Worcester, Inglaterra, el de la esquina inferior derecha. Next is an illustration from St. Andrew's Hall in Norwich, England. Tenemos una ilustración del Palacio de St. Andrew en Norwich, Inglaterra. It appears to be a juvenile T-Rex. Pareciera ser un tiranosaurio joven. Now, look once again in the above-mentioned Carlisle Cathedral Ahora vean de nuevo en la misma Catedral de Carlisle at the brass engravings in the floor of the burial place of Bishop Richard Bell. hay unos grabados en la tumba del obispo Richard Bell. Bell was buried in 1496. A él lo enterraron en el año 1496. Here, animals such as a bat, Aquí podemos ver a un murciélago, dogs, fish, a bird, un perro, pescados, un ave, a fox, and other creatures are easily recognizable. también aparece un zorro y otras criaturas que podemos reconocer fácilmente. So are creatures that clearly look like sauropod dinosaurs, Y también criaturas que claramente parecen saurópodos, specifically a Shunosaurus, especialmente quinosaurios, depicted below. que lo podemos ver allá abajo. Now again, could these images have been reconstructed from a fossil? Ahora, ¿creen ustedes que esta gente reconstruyó esos dibujos basándose en fósiles o en huesos? Not only is this highly unlikely for the reasons already mentioned, No solamente es poco probable por las razones que ya mencionamos, that even the most educated paleontologist got it wrong by looking at fossils. incluso los paleontólogos más eruditos hicieron unas representaciones bastante erradas. But in addition to this, Pero además de esto, the only Shunosaurus fossils so far found are located in China, not England. el único hueso de quinosaurio que se ha encontrado fue encontrado en China, no en Inglaterra. Thus, the artist had to have seen one or more still alive, Por lo tanto, el artista tiene que haber visto uno o más todavía con vida, whose bodies after death cuyos cuerpos después de la muerte were not fossilized, no estaban fosilizados, but simply disappeared through normal decomposition. sino que simplemente desaparecieron por descomposición normal, como cualquier animal.
In the famous castle De Haar in En the el- Netherlands, En el castillo Dahar de Holanda, de los Países Bajos, we have a depiction of St. George slaying a dragon. tenemos una imagen de San Jorge matando a un dragón. The book of Hours from which it comes dates from 1440. El libro en el que aparece esta imagen es del año 1440. St. George died in 303. San Jorge murió en el año 303 después de Cristo. Stories about him slaying a dragon don't appear until about the 12th or 13th centuries. Fue hasta los siglos 12 o 13 que empezaron a surgir las historias de que San Jorge había matado a un dragón. Therefore, we don't know if he actually killed the dragon or not. Por lo tanto, no sabemos si realmente San Jorge mató a un dragón o no. Ese no es el punto. But this may also be the reason why various renderings of this feat depict different kinds of dragons. Pero también esta es la razón por la que hay diferentes imágenes que representan a San Jorge matando a un dragón y los dragones son todos diferentes. As Vance Nelson states, Como dice Vance Nelson, they were drawing dragons they were familiar with, estaban dibujando dragones que ellos conocían, not necessarily the dragon St. George supposedly killed. no necesariamente el dragón que se supone que mató San Jorge. The one in this picture resembles Colaphysis bari as reconstructed underneath. El de esta imagen representa o se parece a un Colaphysis bauri. In the 16th century, Chateau de Chambord, built by King Francois I in the Loire Valley of France, En el siglo XVI, en un chateau de Chambord, que fue construido por el rey François we find many depictions of dinosaurs, encontramos varias representaciones de dinosaurios, including this Brachylophosaurus incluyendo a este bronquiosaurio, and Maslopondylus, respectively. y este otro que no sé cómo se llama, respectivamente. This Plateosaurus is found in the Royal Chateau of Blois, France. Este platosaurio aparece en el Chateau Real de Blois, Francia. The picture with the reconstruction below. Y esta es la misma imagen con una reconstrucción moderna. Bear in mind, the people who depicted these creatures several hundred years ago Tomen en cuenta que las personas que hicieron estos dibujos hace cientos de años had no access to the modern depictions which are shown underneath. no tenían acceso a las representaciones modernas que estamos mostrando a la par, ¿verdad? This is what would make it so uncanny that their depictions are so similar to the modern depictions. Por eso es tan sorprendente que los dibujos de ellos se parezcan tanto a las representaciones que nosotros haríamos hoy día. This creature, resembling a juvenile Piplosaurium, Esta criatura que parece a un piblosaurio joven is found on a tapestry in the same chateau. está en un telar también en el mismo chateau. Here's the modern depiction of it. Y esta es la imagen moderna. And by the way, the modern depiction is not based on the ancient depiction. They're totally independent. Y por cierto, esta imagen moderna no está basada en la imagen del dibujo, son completamente independientes en este caso. The secular scientists who made the depictions were not looking at the ancient depictions. El científico que hizo esta representación moderna no estaba viendo las imágenes antiguas. Here in Barcelona, Spain, is a 17th century altar cloth. Aquí tenemos un telar en un altar en Barcelona, España. It appears to be a Nothosaurus. Parece ser un notosaurio. There's this modern depiction. Y ahí está la imagen representativa moderna. The next picture from Venice, Italy, features Saint Michael. La siguiente imagen es de San Miguel en Venecia, Italia. The victim here appears to be an Ornitholestes. Y la víctima aquí parece ser un ornitodestes. There's its depiction now. Ahí está la imagen representativa moderna. Already in the 2nd century AD, we see this ancient Roman mosaic
showing two long-necked dragons by the sea. Este mosaico romano es del segundo siglo después de Cristo. Perdón, sí, después de Cristo. Among the Dogon tribes living in Mali, we find the following artifacts. Entre las tribus Dogon de Malí tenemos las siguientes figuras: Neuronosaurus un oranosaurio and a Gryposaurus. y un griposaurio. Interestingly, these people, as well as others in the Congo and other places in Africa, allege to have sighted dinosaurs within the last 100 years. Aparentemente estas personas, al igual que otros grupos del Congo en África, dicen haber visto criaturas como estos dinosaurios en los últimos 100 años. I don't think they sighted them with anybody riding them, however. No creo que las hayan visto así, siendo montadas por nadie, pero Here from in Ethiopia, aquí tenemos un cuadro de Etiopía depicted on a Coptic Bible, que se encuentra en una Biblia cóptica. we find another rendering of Saint George. Esta es otra imagen de San Jorge matando un dragón. This time slaying what appears to be a small T-Rex. Esta vez parece que está matando a un pequeño tiranosaurio rex. The following are artistic pennants from China dated around 2000. Pendientes de Years China ago. que se hicieron hace unos 2000 años. Perdón, en el año 2000. BC, sorry. En el año 2000 antes de Cristo. Perdón. Protoceratops. Otro triceratops, protoceratops. Lastly, and much more recently, we find this clear depiction of a Stegosaurus found on the temple of Angkor Wat in Cambodia. Y finalmente en Camboya, en el templo de Angkor Wat, encontramos esta representación bastante reciente de un estegosaurio. This temple was constructed a little over 800 years ago. Este templo se construyó hace un poquito más de 800 años. It's featured with numerous other animals still known to locals today, Aparecen muchos animales que todavía están presentes en esa tierra, including the water buffalo carved just above it. incluyendo el búfalo marino que está grabado justo encima del estegosaurio. What further serves to substantiate the genuineness of these depictions Estas imágenes tienen que ser genuinas is the fact that acknowledged historians and scientists porque muchos historiadores y científicos contemporaneous with these depictions contemporáneos con estas imágenes speak of these creatures of having existed in their day. hablan de estas criaturas como que existieron junto con ellos. For example, the respected Greek explorer Herodotus, Por ejemplo, Herodito, el explorador griego, around 460 BC, en el año 460 antes de Cristo, described numerous flying reptiles in Egypt and Arabia, describió en Arabia y en Egipto muchos reptiles voladores, like this one here. como este de la imagen. Much later, a well-known science book called the Historia Animalium Un libro de ciencia mucho después conocido como la Historia Animalium, compiled in the 1500s, que fue escrito en los años 1500, claims that dragons were still not extinct at the time of its printing. afirma que cuando se imprimió los dragones todavía no habían sido extintos. It goes on to record that compared with earlier reports, Dice, sin embargo, que comparado con otros registros anteriores, such animals were by then extremely rare and relatively small. para entonces estos animales eran muy poco comunes y relativamente pequeños. In line with this, an Italian scientist by the name of Ulysses Aldrovandus Un científico italiano llamado Ulises Androvandos very carefully described a small dragon seen along a farm road in the northern part of the country. describió haber visto un pequeño dragón junto al camino en la parte norte del país. He reports the exact date as May 13, 1572. Y dice que la fecha fue el 13 de mayo de 1572. The poor rare creature, he writes, Dice así, la pobre criatura extraña was so little that a farmer killed it just by knocking it on the head with his walking stick. era tan pequeña que un granjero la mató con solo golpearla en la cabeza con su bastón. The animal had done nothing wrong but hiss at the farmer's oxen as they approached it on the road. El animal no había hecho nada malo, solo había siseado a los bueyes que se acercaban por el camino.
Having acquired the creature's carcass, the scientists made measurements and a drawing. El científico recogió el cadáver, hizo medidas y también hizo un dibujo de la bestia. He even had the animal mounted for a museum. De hecho, el animal terminó montado en un museo. And there are other depictions too that sound very much like Stegosaurus, for example, in Ireland around the year 900 AD. También hay otras descripciones como la de un estegosaurio en Irlanda. In addition, we have, of course, many accounts of dragons in Chinese literature. También en la literatura china hay muchos recuentos de dragones. Though we're prone to consider many of them as pure legend, Aunque tendemos a considerarlos pura leyenda, many of the accounts present them as literal history. muchos de esos registros en los que aparecen como si fuese historia legítima del país. Speaking of those who actually bred and raised them. Y habla de personas que criaban a estos animales como parte de sus vidas. And of being used by Chinese emperors to pull their royal chariots at festive events. Y que eran usados por los emperadores chinos para tirar de sus carruajes durante festivales. So why don't we see dinosaurs today? Entonces, ¿por qué no los vemos hoy? It really isn't a mystery. Realmente no es un misterio. Why don't we see dodo birds and carrier pigeons? ¿Por qué ya no vemos no sé cómo se dice carrier pigeon, y el pájaro dodo hoy día? The stellar sea cow and the quagga, which is a type of zebra. El león marino estelar y el cuega, que es un tipo de cebra. It's because, like thousands of other creatures, recently and not so recently, Es porque, al igual que muchas criaturas recientemente y no tan recientemente, they died and became extinct. han muerto y se han extinguido. During the last 200 years, in fact, more than 50 species of birds, Durante los últimos 200 años, más de 50 especies de aves, over 75 species of mammals, más de 75 especies de mamíferos and perhaps hundreds of other species of animals have become extinct. y posiblemente otros cientos de especies de animales se han extinguido. Well, why did the dinosaurs die out? Pero ¿por qué murieron los dinosaurios? Here's one person's idea. Aquí tenemos una sugerencia. It can be very dangerous smoking. Fumar es muy peligroso. In most cases, they died out for two reasons. En la mayoría de los casos murieron por dos razones. First, it's well known that most of them, that is the land-dwelling dinosaurs, Sabemos que la mayoría de ellos que habitaban la tierra lived in warm, marshy areas. vivían en áreas pantanosas y calientes. And as by natural processes and man-made means, Y mediante procesos naturales y la actividad humana, swamps and wetlands, which were their favorite habitats, estos hábitats que eran sus favoritos disappeared. han desaparecido. So did they. Por lo tanto, ellos también. Secondly, as with many endangered species today, En segundo lugar, al igual que con muchas especies en peligro hoy día, with elephants, rhinos, and tigers, for example, como por ejemplo los elefantes, los rinocerontes, los tigres, they perish through human interference. perecieron por causa del hombre. If you found the eggs of a highly poisonous snake behind your house, Si usted what would you do? Si usted encontrara los huesos de una serpiente venenosa en el patio de su casa, ¿qué haría? Los huevos, perdón, de una serpiente venenosa en el patio de su casa, ¿qué haría? You'd step on them. Los pisa, ¿verdad? Los destruye. Well, imagine this as an all too often occurrence reported in a chronicle from the year 1405 in England. Vean lo que dice este registro del año 1405 en Inglaterra. This is like a newspaper report of what happened one day. Es un reporte casi como de periódico de algo que ocurrió. Close to the town of Boors near Sudbury, Cerca del pueblo de Boors, alrededor de Sudbury, there has lately appeared, recientemente ha aparecido, to the great hurt of the countryside, para dolor de las personas del campo, a dragon vast in body, un dragón muy grande, with a crested head, con la cabeza encrestada, teeth like a saw, dientes como un serrucho and a tail extending to an enormous length. y una cola demasiado larga. Having slaughtered the shepherd of a flock, Después de haber matado al pastor de un rebaño, it devoured many sheep. devoró a las ovejas.
Most likely, it wasn't only Saint George who sought to slay such dragons. Muy probablemente no solamente San Jorge andaba matando dragones. Thus, if men could kill whales, creatures much larger than themselves, Si los hombres pueden matar ballenas, que son criaturas mucho más grandes que ellos, with primitive hand-hurled harpoons, con arpones primitivos hechos a mano and on the whale's own home turf, y en el mismo territorio de la ballena, it's not so unreasonable to suspect that the dinosaurs also, or that men were also many times able to be victorious over the dinosaurs. entonces no es tan descabellado pensar que los hombres muchas veces salieron victoriosos al enfrentarse también con dinosaurios. In conclusion, En conclusión, what we find with the dinosaurs shows once again lo que encontramos con respecto a los dinosaurios muestra una vez más that the Bible is totally accurate and true. que la Biblia es precisa y veraz. The dinosaurs were created on day 6 about 6,000 years ago. Los dinosaurios fueron creados en el día sexto, alrededor de 6,000 años atrás. 2 of each kind went on the ark with Noah. 2 de cada uno subieron al arca con Noé. Nearly all, but not necessarily all, have become extinct since. Casi todos, pero no necesariamente todos se han extinguido desde entonces. Some only recently. Algunos recientemente. As far from being an icon for evolution, Y lejos de ser un emblema de la evolución, their existence is a testimony to the great power and wisdom of their creator. su existencia es un testimonio del gran poder y sabiduría de su creador. And their demise is a testimony as well. Y su muerte también lo es, For it shows that God's world, originally perfect, porque muestra que el mundo de Dios, que originalmente era perfecto, has been subjected to death through sin ha caído sujeto a la muerte a causa del pecado and is winding down. y está descomponiéndose. Contrary to the claims of evolution, Contrario a lo que afirma la evolución, every century that passes witnesses the loss of species, cada siglo que pasa, lo que ve es pérdida de especies not gain. y no una ganancia de especies. They testify to the fact that the earth is under a curse Dan testimonio del hecho de que la tierra está bajo maldición and that our only hope is Jesus Christ, y de que nuestra única esperanza es Jesucristo, personally and cosmically, a nivel personal y a nivel cósmico, who bore our curse on the cross of Calvary. quien llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario. In him, says Romans 8, verses 19 and 21, En él, dice Romanos 8, versículos 19 y 21, the whole creation waits in eager expectation toda la creación aguarda for the sons of God to be revealed la manifestación de los hijos de Dios and to be liberated from its bondage to decay y ser liberada de su atadura a la descomposición and brought into the glorious freedom of the children of God. y llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amen. Amén.